Hay días en que vamos por la calle y nos encontramos con manifestaciones o marchas muy llamativas. Es normal que muchos problemas sociales se saquen a la luz con pancartas y altavoces, pero hay otros problemas sociales que por vergüenza, por pudor, por el estigma social del que son objetos, se viven en silencio. Es el caso de la soledad, y hoy quiero hablarte de esto. El tema surgió porque durante estos días, repasando un poco mi vida, me he encontrado con momentos en que me he visto sola, pero porque yo misma he buscado alejarme de todo, por necesidad de estar sola. Y también me he encontrado con momentos en que me he visto sola, pero pasándolo mal, sintiéndome como abandonada, como dejada de lado. Entonces me preguntaba, ¿cómo puede ser que el estar sola sea en unos momentos una instancia de paz y tranquilidad y en otros un trago amargo de sufrimiento? El caso es que me puse a estudiar y leer un poco, y aprendí que existe una soledad que es deseada, y no solo es deseable, sino que es totalmente imprescindible para cuestiones fundamentales de la vida, como por ejemplo para crear, autoconocerse y para la vida espiritual. Podemos ver esta soledad deseada en grandes intelectuales y científicos, como Charles Darwin, que no aceptaba invitaciones sociales porque decía que quería estar solo para seguir rumiando una tesis que luego se convertiría en su libro del origen de las especies. O Steve Wozniak, el socio de Steve Jobs, se encerró en un garaje para desarrollar un invento que impactaría a la sociedad, el ordenador personal. Para nosotros, los creyentes, los momentos de soledad y silencio son clave para poder dialogar con Dios y ver si realmente estamos viviendo según su voluntad. Por eso nos vamos de retiro, de ejercicios espirituales. También nos alejamos para revisar nuestros comportamientos, nuestras relaciones personales, para tomar decisiones, etc. Entonces entendí bien lo que me pasaba cuando buscaba estar sola, que no estaba mal, sino todo lo contrario, que hace bien de vez en cuando hacer un alto en el camino para hidratarse espiritualmente y seguir avanzando. Pero me quedaba entender esa otra soledad, esa que me hacía sufrir. Entonces seguí buscando, y efectivamente existe también la soledad no deseada, que es justamente la que hoy se ha convertido en una pandemia que parece no tener solución. Escuchando una ponencia del jurista español Fernando López de Rego, quedé súper impactada con los índices de soledad no deseada en el mundo. Es una charla que creo que vale la pena escuchar. Puedes encontrarla en YouTube, en el canal de la diócesis de Orihuela, Alicante, con el nombre de La Pandemia de la Soledad. Uno de los datos que más me llamó la atención fue que, por ejemplo, el Reino Unido empezó a tomar cartas en el asunto cuando un informe arrojó que de los 68 millones de británicos, 9 millones declaraba estar siempre o casi siempre solos, y de ellos 200.000 reconocieron que en el mes anterior a la encuesta no habían tenido ninguna conversación con amigos o familiares. Otro dato que me llamó la atención fue que en Estados Unidos, el país que más estudios ha hecho de este tema, de 148 estudios, se hizo un metaanálisis que resultó en que el 46% de los estadounidenses reconocía saber lo que era el sufrimiento por la soledad y que a la pregunta de cuántos amigos verdaderos tiene usted, la respuesta más frecuente no fue 1 ni 2, fue 0. Y lo más impactante, esta pregunta se viene haciendo rutinariamente todos los años desde 1980 y al día de hoy el porcentaje de personas que responden que tienen 0 amigos verdaderos se ha triplicado. Ciertamente, comprendí que no era la única que ha pasado por esta soledad, pero ahora me tocaba entender la raíz del asunto. ¿Por qué esta soledad nos hace sufrir? Aristóteles decía que la naturaleza esencial del ser humano se caracteriza por 2 notas. El ser humano es un animal racional y el ser humano es un animal social, y tiene toda la razón. Por lo tanto, las causas de la soledad son todas aquellas que afectan directa o indirectamente nuestro ser social, y existen un montón que han estado desde siempre, por ejemplo, la edad avanzada, la violencia intrafamiliar, el abandono psicológico de los hijos por parte de los padres o al revés, la enfermedad, la pobreza. Pero también me encontré con causas entre comillas nuevas, que son justamente las que están disparando la soledad a índices jamás vistos, y las podemos agrupar en 3 categorías. La primera son los procesos demográficos. Además de la caída en picada de la nupcialidad y de la fecundidad, junto con el aumento de la esperanza de vida, aparece el fenómeno de la urbanización creciente. Hay un aumento de personas que dejan el campo para irse a la ciudad, y está demostrado que hay más soledad en la gran ciudad que en el campo. Basta coger el metro para ver que hay muchas personas, pero que son como islas,
mientras que en el campo se sigue hablando con el vecino. Luego está el ecosistema social, que ha modificado la manera en que vivimos y trabajamos hoy. El que no se siente laboralmente seguro, muchas veces no se arriesga a formar una familia, o si la ha formado, no se arriesga a tener más de un hijo o no tener ninguno. También las nuevas tecnologías pueden ser adictivas y crear una falsa apariencia de sociabilidad. Muchos jóvenes y adultos de hoy tienen como una dicotomía, la persona real de carne y hueso y el personaje digital en base a un perfil que ponen en las redes, más o menos verdadero o falso. Y luego están las mutaciones psicológicas. Hoy somos más individualistas y menos colectivistas. El capitalismo es el sistema más generador de riquezas de la historia, pero hay peajes que se pagan por él. El hecho de que la energía que lo mueve es el afán de lucro nos lleva, sin darnos cuenta, a hacer como un estudio del costo-beneficio de las relaciones interpersonales en que nos metemos. Y la escala de valores hoy le impone la publicidad. Ser sexy, atractivo, admirado, el primero, todo en clave individual. Cuando miro todos estos factores que causan la soledad, los de siempre y los nuevos, me siento sumamente vulnerable a ella. Muchas veces estoy en el metro como una de esas tantas islas que confluyen en el vagón, sin mirar ni saber a quién tengo al lado, pegada a la pantalla, consumiendo esa escala de valores que me dice que tengo que ser siempre la primera. ¿Hasta dónde puedo llegar si no hago nada al respecto? La soledad conlleva un dolor emocional. Las neurociencias nos advierten que el dolor derivado de la soledad transita por los mismos circuitos neuronales que el dolor orgánico, ese que sientes por una enfermedad o cuando te das un golpe. ¿Qué significa esto? Que el dolor de la soledad es dolor con todas las de la ley. También, la soledad no deseada está asociada a una mayor frecuencia de adicciones, como el tabaquismo o el alcoholismo. También a las depresiones, el insomnio, el estrés, las demencias, etc. Y bueno, cada vez es más penosamente frecuente morir solo. Y es verdad que pueden ser casos extremos y con otras razones de por medio, pero lo cierto es que hoy se muere rodeado de mucha tecnología, pero con menos gente a tu lado. Con todo esto que te he contado, me parece que la soledad es muy democrática. No hace distinciones de edades ni clases sociales, llega a todos por igual. Y ahora que sé sobre esta soledad, sus causas, sus consecuencias, en mi corazón surge una inquietud. Mientras yo he podido recuperarme de estos momentos de soledad, hay gente que no. Hay gente que quizás piense incluso en la muerte como la salida a todo esto. ¿Por qué yo he salido y otros no? Está claro, no he sido yo. Ha sido alguien más fuerte que yo que me ha protegido de caer en el abismo. Yo, lo único que hice y que hago es dejarle hacer. Creo que ya lo he dicho varias veces, la respuesta a todas las interrogantes de tu vida están en la palabra de Dios. Y mientras el mundo sigue haciendo oídos sordos a esta palabra que muchas veces incomoda, tú y yo dejémosla actuar. En el libro del Génesis, en el relato de la creación, habiendo creado a Adán, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hoy, esas palabras resuenan en mi corazón. No es bueno que tú, hija mía, estés sola. Te he creado para la comunión. Te he dado un corazón para amar, para ser feliz. La soledad que viven muchas personas o que tú quizás estés viviendo tiene su cura en Dios. Porque quien se sabe amado y acompañado por Dios sabe que nunca está solo. Tu fe es y será siempre esa fuerza capaz de sacarte de ese abismo que no parece tener fondo, porque la fe auténticamente vivida es sencillamente una exclusión de la soledad. En Alemania hay un dicho que es muy significativo. Alegría compartida, doble alegría. Dolor compartido, la mitad del dolor. Eso es lo que pasa cuando hablas con Dios, cuando lo dejas entrar en tu vida. Ese es el primer paso para combatir la soledad. Y no hace falta entender mucho, solo abrir la puerta a esa persona que desde siempre está esperando para entrar. Y puede ser que después de este primer paso no haya muchos cambios externos, pero lo que está pasando adentro es indescriptible. Imagina a ese Jesús haciendo en tu corazón lo que hizo con tantas personas que llegaban a Él para que les curase. Eso está haciendo y mucho más. Yo no tengo estudios de psicología o algo por el estilo, solo tengo mi experiencia personal y desde ella podría aconsejarte algunas cosas. Lo primero es tener paciencia contigo mismo, porque lo menos que va a pasar en este proceso es que entiendas las cosas, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera.
Y paciencia también porque la opción por Cristo supone muchas veces el rechazo de personas o de ambientes que antes te eran de lo más familiar. Pensarán tal vez que has encontrado tu premio de consuelo o que llegaste a Dios porque ya no tenías otra opción. En fin, cuando Cristo sana, tu mirada cambia, la que tienes de ti y de lo que te rodea. Por eso, paciencia, que esto no se trata de entender, sino de dejarse hacer. Y luego, humildad. Humildad para pedir ayuda. Por el humo sabemos que hay fuego. Deja que el humo salga por tu ventana para que otros puedan detectarlo. Busca dirección espiritual. Acude a misa, insisto, incluso si no entiendes. Sal de esa casa que se quema por dentro. Ve a buscar agua. Hay gente que sabe dónde hay y con mucho gusto te llevará a ella. No mires tu historia solo, puede ser muy doloroso. Mírala acompañado, llora acompañado, sufre acompañado. A veces, supongo, creo que llegamos a preferir estar solos porque muchas personas ya nos han herido tanto que no queremos más. Si este es tu caso o conoces a alguien en esta situación, hay un ejercicio sencillo que a mí me ayuda mucho. Cuando me voy a la cama, miro algún crucifijo que tenga cerca y le digo: Jesús, Jesús, yo en la cama, tú en la cruz. Es el inicio de una oración que tenían sobre sus camas los abuelos que visitaban una residencia, casi todos abandonados. Y es que cuando la digo pienso, si a mí me han traicionado, a él le han traicionado mucho más, sus amigos más cercanos, yo entre ellos, y aún así sigue creyendo en mí. Cuando buscaba en internet cómo combatir la soledad, ninguna respuesta que encontré me llenaba tanto como la que grita a mi corazón. Justamente esa que el mundo no quiere oír, que el que cree nunca está solo. Espero que esta reflexión pueda alentarte en los momentos de soledad y que puedas tener más herramientas para poder ayudar a otros que están padeciendo este dolor. Hasta la próxima.